Somos Veeduría Ciudadana, conformada para analizar la deuda externa 2019-2020. Sin embargo, haremos un breve análisis qué es la deuda externa y la historia del endeudamiento en el Ecuador, hasta analizar la deuda externa en la actualidad. ¿Qué es la deuda externa? La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras, sea esta deuda pública o deuda privada. La deuda externa vemos que se ha convertido en un grave obstáculo para el desarrollo humano en los países más pobres del mundo, que deben utilizar sus escasos recursos para devolver los préstamos en lugar de invertir en el bienestar de su población. Ahora bien, ¿qué es la deuda privada? La deuda privada es la que procede de los mercados financieros, sobre todo de la banca internacional. En cambio, la deuda pública se entiende al conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a los particulares u otro país. Constituye una forma de obtener recursos financieros por el Estado o cualquier poder público, materializados normalmente mediante emisiones de títulos de valores. Es un instrumento que usan los estados para resolver el problema de la falta de dinero. En sí, la deuda externa con respecto a otros países se da con frecuencia a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, cuando un país deudor tiene problemas para pagar su deuda, esto es, para devolverla junto con los acordados intereses, sufre repercusiones en su desarrollo económico e incluso en su autonomía. Historia de la deuda externa ecuatoriana. La deuda externa ecuatoriana está compuesta de la deuda privada contraída por particulares y la deuda pública contraída por el Estado. Desde la independencia a principios del siglo XIX, los malos préstamos y las malas negociaciones fueron aumentando la deuda externa, que fue en muchos casos fruto de la corrupción, ya que se desviaban recursos muy importantes a fines particulares. La historia de la deuda externa ecuatoriana se inicia antes de que el Ecuador se constituyera en república. Es necesario distinguir en esta historia dos fases. La primera es la deuda de la independencia, desde los inicios del siglo XIX, y la segunda fase comprende el último cuarto del siglo XX, cuando Ecuador se convierte en un rico exportador de petróleo, lo que llevó a instalar la idea del boom petrolero y que continúa presente hasta la actualidad. Entre 1800 y 1830 se iniciaron las primeras deudas. El proceso independentista requirió la formación y el mantenimiento de un ejército, lo que demandó la inversión de grandes cantidades de recursos económicos que se obtuvieron de aportes de la población y de préstamos externos. Estados Unidos, interesado en posponer la libertad de los criollos y mestizos hasta que ellos pudieran beneficiarse y no Inglaterra, los ingleses interesados en disminuir el poderío español en América. En estas circunstancias, el primer empréstito se lo hizo fue a Inglaterra, inicialmente al 85% y en la práctica se lo hizo al 88.5%, con cobro de intereses por adelantado. La deuda externa
de la independencia, además de los empréstitos para las acciones libertarias, comprende también los recursos gestionados en Europa por Bolívar y los dirigentes colombianos para consolidar la independencia, proteger la agricultura y fomentar el desarrollo industrial de la naciente República de Colombia. Esta es la deuda inglesa. Al finalizar el año de 1822, en que se concretó la independencia de lo que había sido la Real Audiencia de Quito y que posteriormente constituiría el territorio de la República del Ecuador, la deuda arrojaba los siguientes saldos. Entre deuda externa y capital era más de 576.000 pesos. En los intereses sobrepasaba los 72.000 pesos. Por deuda interna y más el capital era más de 185.000 pesos, con sus respectivos intereses de más de 72.000 pesos, lo que sumaba un total de 907.759 pesos de esa época. Ya para 1830, año en que se produce la disolución de la Gran Colombia, la deuda inglesa estaba compuesta de la siguiente manera. Teníamos un empréstito de 1822 por 2 millones de libras esterlinas. Ya en 1824 subió a 4.750.000 libras, lo que sumaba un total de 6.750.000 libras esterlinas, con un amortizado de 124.050 libras y su saldo deudor por capital 6.625.950 libras esterlinas. 4 años más tarde se realiza el convenio de referencia en el que se establece que de cada 100 unidades de las deudas y acreencias de la antigua Colombia corresponden a Nueva Granada 50, a Venezuela 28.5 y Ecuador el 21.5%. Esto daba en cifras que la Nueva Granada se llevaba 3.312.975 libras esterlinas, mientras que para Venezuela le correspondía más de 1.888.000 libras esterlinas y Ecuador le correspondía su 21.5%, que equivalía a 1.424.579 libras esterlinas. Entre 1830 y 1896 existieron impagos, suspensión de pagar la deuda externa por parte del general Eloy Alfaro, recompras y más pagos. Entonces, de 1830 a 1854, el país vivió en moratoria, no pagó de las obligaciones con el mercado financiero internacional en los primeros 65 años transcurridos desde su conformación como república independiente. Sirvió su deuda apenas 16 años, realizando enormes sacrificios. Tuvo que pagar los intereses hasta 1869. El 14 de marzo de 1896, Eloy Alfaro, ya como jefe supremo de la República, emitió un decreto en el cual en su primer artículo disponía que se suspenda el pago de la deuda externa hasta que se obtenga un arreglo equitativo y honroso con los tenedores de bonos. Con el objeto de conseguir recursos en los mercados internacionales para la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito, el gobierno de Alfaro recompra la deuda al 35% de su valor nominal y así transformó gran parte de la deuda en bonos para esta empresa, tal como lo podemos ver en el siguiente cuadro, que la deuda externa para la construcción del ferrocarril costó 17.289.816 dólares, cuyas acciones
fueron de un costo de 12.283.000. Como conclusiones, tenemos que la deuda externa desde su inicio en el Ecuador se ha convertido en un grave obstáculo para su desarrollo y crecimiento, en vista que debe utilizar sus escasos y pocos recursos para cancelar los préstamos, tanto capital e intereses, que terminan consumiéndolo, sin contar los actos de corrupción que vienen desde la época de la independencia. Eloy Alfaro suspendió el pago de la deuda externa, con la finalidad de obtener un arreglo más equitativo y honroso con los tenedores de bonos. Pero esa suspensión también trajo consecuencias para el Ecuador, que terminó siendo un riesgo para nuevos créditos durante muchos años, para convertir la deuda en otra como la construcción del ferrocarril, la misma que al fin y al cabo después de 160 años se logra cancelar como fue la deuda inglesa.